Conversando con la historia, un espacio para la memoria social, política y cultural, con Edgar Soriano. En UNE estamos haciendo un trabajo informativo, entretenido, que nos acerca más con usted. En UNE tratamos la noticia con un sentido crítico y humano. Para nosotros es importante que la población nos escuche, pero más importante es escucharles a ustedes y conocer sus problemas, escribir juntos una nueva historia. Eso somos, un espacio abierto. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Conversando con la Historia, este espacio para la memoria y la cultura nacional que transmitimos desde el estudio de UNE TV. El día de hoy vamos a compartir un programa muy especial porque en este momento muchos hondureños y hondureñas, familias completas, han tenido que abandonar el país rumbo hacia Norteamérica buscando una vida mejor que no existe en Honduras hasta el momento. Las migraciones han sido parte de las reacciones de los humanos en situaciones difíciles a lo largo de la historia de la humanidad. Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, se pobló mucho de poblaciones que inmigraron de la pobreza que había en Gran Bretaña y en los Países Bajos, y de esa manera se fundó Estados Unidos, desplazando a los indígenas que vivían en esa región, inclusive asesinándolos. Las migraciones no es ningún delito, son un derecho que se debe garantizar a toda la humanidad. Por ello, el día de hoy hemos decidido hacer un programa como para comprender cómo los hondureños y las hondureñas migraron en el siglo pasado. Vamos a hablar de las migraciones internas que se desarrollaron en el territorio hondureño. Para ello hemos invitado al joven historiador Marvin Rivas, profesor universitario, que tiene una investigación debido a cómo se desarrolló durante el siglo XX, cuando se instalaron las bananeras, el proceso de migraciones. Bienvenido, Marvin. Mucho gusto, Edgar. Agradecer por la invitación y pues como lo dijo anteriormente, estamos realizando una investigación sobre migraciones internas, en este caso de la tesis, ¿verdad? Tesis de maestría. Entonces es interesante este tema porque está en boga, digamos, por las migraciones que mencionaba hacia Estados Unidos. Pero en este caso vamos a tratar las migraciones internas en el contexto bananero, ¿verdad? Ese más o menos de 3 décadas, desde 1899 hasta 1932, cómo se empezó a desenvolver esa migración, pero vamos a hablar de una migración desde lo adentro, desde Honduras hacia la zona norte. En este caso, porque se han estudiado las migraciones externas de alemanes, de italianos, de toda esta gente que venía desde Europa hacia la zona norte por el capital bananero, pero se ha descuidado un poco la parte interna. ¿Qué pasaba con ese movimiento de hondureños hacia la zona norte y qué es los que tienen mayor porcentaje dentro de los campos bananeros? Entonces, ese es el tema central, digamos, visto en 3 momentos. Primero, una génesis de las migraciones hacia la zona norte, después un auge bananero en los años 20 y por último, pues ver la crisis de 1929 para ver si afectó a los trabajadores y en qué manera. Claro. Marvin, ¿cómo era esa Honduras de finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Sé que hemos tenido una nación con serios problemas de comunicaciones, ¿no? La primera, según el historiador Guevara Escudero, la primera carretera de carreta se construyó en 1850, ¿no? Y el segundo gran proyecto va a ser en las reformas liberales, que es la calle de Tegucigalpa al sur y de Tegucigalpa hacia el norte, producto también del auge bananero, ¿no?
Pero ¿cómo vivían las poblaciones antes de este contexto, o en este contexto, mejor dicho? ¿Qué condiciones sociales había en ese momento? Ok, primero decir que Honduras no estaba integrada nacionalmente porque habían existido ya proyectos digamos más desde la reforma liberal para integrar algunos puntos centrales de Honduras en este caso. Y pues aquí donde inicia incluso la primera etapa de la bananera. Desde 1875 hacia adelante podemos ver que ya hay un auge migratorio hacia esta zona, pero en pequeñas cantidades. Entonces, ¿cómo se encontraba Honduras casi al final del siglo XIX? Pues, y más la zona norte, si hablamos especialmente de la zona norte, pues era una zona casi silvestre, era una zona que estaba incomunicada, que era como una segunda Mosquitia, podríamos decirlo así, en ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando ya empiezan a comprarle banano a los productores locales en este espacio? El gobierno o el Estado empieza a meter mano económica y de políticas migratorias en la zona norte por la producción agrícola del banano. Entonces, cuando antes de las bananeras era como una zona inhóspita, digamos, no había urbanización, no había ese proceso de modernización en la zona norte, pero cuando ya empieza a entrar las compañías baneras, básicamente ya a inicios del siglo XX, 1910 hacia adelante, empieza a haber un crecimiento poblacional, pero no tanto un crecimiento poblacional porque nacían en la zona norte, sino un crecimiento poblacional por las migraciones internas en este caso y por las migraciones externas. Excelente. Vamos a ir viendo unas imágenes, ¿verdad? Podemos ir comentándolas inclusive, para que tengamos alguna idea. También vamos a ver... vamos a ir viendo algunos videos, ¿no? de cómo era ese mundo en las bananeras, por lo menos a mitad del siglo XX, ¿no? Entonces tu trabajo se llama, así se llama el trabajo. Este es como una metáfora en realidad, pero la fiebre aventurera del banano por justamente eso extraído de unas lecturas, en este caso de las novelas históricas como de Ramón Amaya Amador, de Prisión Verde, la fiebre, como el oro verde, así lo llamaba Ramón Amaya Amador, movió a toda esa población hacia la zona norte o a trabajar en la zona norte. Entonces ahí tenemos desde 1899 hasta el 32, básicamente casi 3 décadas, ¿no? Excelente. Vamos a ver, aquí tenemos este espacio que es el litoral atlántico, ¿no? Sí, esto es un mapa que ha sido extraído de una de las fuentes más cercanas a las migraciones internas, en este caso de Antonio Canelas, que ha estudiado, es un historiador local que ha visto esa migración desde Olancho hacia La Ceiba en este caso, y él dice, bueno, que Olancho se debe a su población por esa migración olanchana. Entonces, este es un mapa que él reconstruyó y donde ve los puntos donde se movían los migrantes, donde pasaban, es como las rutas migratorias desde Olancho hacia La Ceiba. Entonces vemos ahí que toda esa parte de Manto, de Guarizama, de la parte de toda de Olancho, hasta ascender en este caso hacia Olancho. Correcto, y ese otro mapa que vemos ahí es ya de otras migraciones, de otras regiones. Ese otro mapa... Vamos a ver si lo ponemos en pantalla completa para que podamos... Ese otro mapa es una reconstrucción que yo hice a partir de fuentes eclesiásticas y en este caso reconstruí una migración interna en las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Viendo los patrones geográficos. En este caso ahí están representados, por ejemplo, Cortés, Atlántida y Colón como uno de los focos más principales, aunque ahí faltaría Yoro, pero esos son como los 3 puntos centrales en los que yo manejo la investigación. Entonces vemos que ahí podemos hacer un análisis geográfico. Primero, que el patrón, valga la redundancia, geográfico, por ejemplo, de Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán, que eran zonas más cercanas, digamos, a Cortés y Atlántida, había ese patrón migratorio hacia esa zona. Pero ahora vemos, por ejemplo, Lancho, esta parte de Olancho, y gracias a Dios, por ejemplo, se movían hacia la zona de Trujillo, ¿verdad? Entonces vemos muchos olanchanos en Trujillo, pero vemos muchos olanchanos también en La Ceiba, y eso se va a ver reflejado en las actas de bautismo y las actas de matrimonio que vamos a ir viendo posteriormente. Y este otro mapa es del departamento de Cordés de 1915 a 1916. Este es para ver un poco las líneas férreas, ¿verdad? Y cómo se va reconstruyendo ese paisaje geográfico, porque en realidad la zona norte fue una zona planificada de las compañías bananeras, ¿verdad? Ellos planifican la zona y construyen todos estos ramales de ferrocarril dentro de esos mismos campos bananeros. Claro.
Bien, vamos a ver si tenemos otra imagen. Bueno, estas ya son fotografías que más o menos recrean como... Sí, esta es como la parte tradicional de esa población nativa de esta zona y cómo va a haber un cambio significativo incluso con la misma arquitectura que traen las compañías bananeras, esa arquitectura victoriana que traen desde esta zona y empiezan a implantarla en todo este territorio digamos, de La Ceiba, San Pedro, Tela, La Lima, etcétera. Y había migraciones del sur también del territorio. Había mucha migración del sur, específicamente a la zona de Cortés y a la zona de La Ceiba, ¿verdad? Y vamos a ver que encontrábamos matrimonios, casi todos los matrimonios que encontramos es de esta zona del interior. O sea, acá es raro encontrar un matrimonio de San Pedro con una sanpedrana, digamos, y con alguien de Nacaome, ¿verdad? Sino que eran casi las migraciones, tenían esa tendencia a crear una red familiar, ¿verdad? O a crear una red que ya había sido previamente establecida en los lugares de origen, con la juventud o en su niñez, ¿verdad? Excelente. Y estos son uno de los barracones que les decían. Estos son los barracones que parecen más bien como salas de baile, ¿verdad? Que eran como estos grandes construcciones donde los trabajadores convivían casi comunitariamente, ¿verdad? Entonces ahí también las redes familiares se iban acrecentando, pero es que hay un cambio. Esta construcción también es una construcción casi victoriana, pero de la parte baja. Y aquí lo que pasaba era que aquí era donde vivían la mayoría de trabajadores y vivían, como ya lo conocemos, digamos, de una zona más bien que no tenían servicios sanitarios o servicios de dignidad, ¿sí? ¿No? Sino que eran más bien casi amontonados, ¿verdad? Era como ir en un barco, ¿no? Claro, sí. ¿Verdad? Entonces, esos eran los famosos barracones, pero aquí tenemos otra, es como una colonia gringa. Aquí es donde viven los gringos. Aquí es donde ya tenemos... es el Company Town que le llaman. Ese estilo victoriano, que era como esa madera que la trabajaban allá en estas zonas de Estados Unidos y las traían aquí como ensamble. Aquí solo colocaban, ya las traían las piezas solo para colocarlas y vemos cómo están levantadas por polines, ¿verdad? Eso no lo tenían los trabajadores, o sea, las condiciones de los trabajadores eran muy diferentes a las zonas donde estaban los funcionarios de las compañías y eso lo vemos incluso en la arquitectura, ¿verdad? Y vamos a ver también en las cuestiones de medicina, vamos a ver en las cuestiones de compra, ¿verdad? Que solo podían comprar los comisariatos, etcétera, etcétera. Sí, excelente. Vamos a ver si tenemos otra imagen. Bueno, aquí está otra panorámica. Sí, también en la zona donde viven los estadounidenses. Sí, ese era una zona que le decían como la yard, que era como el patio donde estaba, digamos, donde pasaban las vías férreas. Y aquí, bueno, aquí funcionaban estas administraciones de estos gerentes, ¿verdad? Sí. De todas estas compañías. Excelente. Cuando uno ve esos paisajes parece que fueran de otro lugar, ¿no? Sí, es que en realidad esa es otra cosa que hay que decir. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la reforma liberal cuando se implantan las compañías mineras, digamos, en San Juancito? San Juancito se convierte en un foco urbano y moderno, alejado de todo lo tradicional en Honduras, ¿verdad? Y así pasó con la zona norte también. La zona norte se convierte en el modelo norteamericano, en este caso estadounidense, y rompe con el esquema tradicional de toda la otra zona, porque ¿qué estaba pasando en Occidente? ¿Qué estaba pasando en Oriente? ¿Verdad? Pero ¿qué estaba pasando en la zona norte? Y eso era lo que miraban los migrantes y en ese caso entonces podemos encontrar algunos elementos de por qué se movían, por qué migraban los trabajadores de esta zona. Primero porque esos sentidos de modernización y urbanización en esa mentalidad colectiva movían también esa migración. Pero ¿qué pasaba? El factor económico también, ¿verdad? Porque aquí sí podemos dividir la migración en una migración primero forzada en los finales del siglo XIX por la represión, digamos, del gobierno, pero después vemos una migración casi voluntaria, porque es una migración que buscaban, digamos, un mejor porvenir para su familia en los campos bananeros. Claro, pero ahí quisiera que abordáramos un poco el tema social, cómo eran las condiciones sociales de la población. Ya mencionamos que no existía esa cohesión nacional de todas las regiones. Me parece que cada región vivía sus propias dinámicas, pero el problema del acceso a la tierra, por ejemplo, que es un tema, o por ejemplo una institucionalidad que nunca había hecho una reforma agraria, ¿verdad? Bueno, no lo han hecho todavía, apenas en los años 70 se practicó
lo de la reforma agraria, que no pasó más del 15%. Pero, digamos, en ese contexto no existe reforma agraria, digamos, no tenemos un Estado que esté planteando la necesidad de generar un proceso de desarrollo rural, digamos que no existe más que en el discurso. Entonces, totalmente de acuerdo cuando planteas de que sí migraban hacia los centros urbanos en busca, ¿verdad?, de tener mejores condiciones de vida. Pero, ¿cómo eran esas condiciones en la ruralidad? O sea, ¿había acceso a educación, a salud? Pues eso es casi que lo sabemos, pues, porque las tierras de los campesinos, porque campesino y trabajador eran dos categorías diferentes. Un campesino era el que tenía tierra propia para trabajar, pero un trabajador que trabajaba la tierra ajena, digámoslo así, era el que iba donde los que tenían estas tierras para poder trabajar. Entonces las tierras eran bien limitadas, o sea, casi nadie tenía tierras para trabajar, y entonces eso permitió esa migración en búsqueda de un nuevo factor económico, ¿verdad?, como la danza del dólar o esa danza del oro verde, ¿verdad? Entonces por eso se da esa migración. Entonces, las condiciones sociales en las zonas del interior del país eran bien paupérrimas, digamos, y que no pasaban más allá de trabajos de producción agrícola ancestral, ¿verdad?, como el maíz, frijol y esas cosas. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Cómo el banano viene a cambiar esa mentalidad del campesino, ¿verdad?, porque se convierte en el modelo agroexportador. El banano, como el café o también como el azúcar, se convierte ya en un monocultivo, ¿verdad? Entonces ya la producción ancestral van rompiendo ese esquema, ¿verdad? Como el campesino se va a trabajar y se convierte en proletario o se convierte en semiproletario. Excelente. Vamos a continuar entonces viendo, estamos haciendo un recorrido acá del trabajo de Marvin Rivas sobre su investigación sobre las migraciones a principios del siglo XX, que creo que es importante ir reconstruyendo, Marvin, porque eso nos permite entender la realidad social. Hay continuidades históricas que en Honduras no han cambiado, ¿verdad? El tema de que no tenemos una institucionalidad que le garantice a las poblaciones en cada espacio territorial condiciones de dignidad, accesos a una institucionalidad que le dé cobertura social. Eso ha sido muy limitado, ¿verdad? Digamos, el tema de sí, en las reformas liberales se construyeron muchas escuelas, ¿verdad? Centros de asistencia médica no muchos, creo que hubo un poco más expansión en el tema de la educación. Sí. Pero creo que todos estos son limitantes para entender de que se hablaba de desarrollo, de orden, de trabajo y todos los conceptos que utilizaba del progreso, que usaba el Estado en aquel momento, pero las condiciones de vida eran difíciles para la población. Entonces vamos a ver, Cristian, si tiene otra, ahí tenemos aquí. A ver, entonces vemos esta tabla sobre migrantes y procedencia en San Pedro Sula. Entonces vemos, por ejemplo, ahí donde está el lugar de procedencia de Santa Bárbara, de gente de Comayagua, Lancho, ¿verdad? Está de Intibucá, ¿verdad?, de Ciguatepeque, de la parte central de Tegucigalpa, de Comayagua y del Paraíso. Entonces vemos que la mayoría de gente se movía de todas las zonas del país, pero habían algunos patrones geográficos que eran más amplios. Por ejemplo, la zona central, vemos que la zona central fue la que pobló más Cortés, ¿verdad? Cuando hablamos de la zona central nos referimos a Tegucigalpa y Comayagua. Y Trujillo, por ejemplo, poblaba más de la zona de Olancho, igual que La Ceiba, poblado de la zona de Los Anchanos. Y esta parte de Santa Bárbara también, como hay un poblamiento hacia la zona de Cortés, porque vemos que San Pedro Sula, en esta parte del siglo XIX, casi estaba circunscrita a Santa Bárbara, ¿verdad? Entonces esos patrones geográficos jugaron un papel fundamental también en esta migración interna. Y de las facilidades, ¿verdad?, de movimiento de la gente también. Exactamente. Entonces aquí tenemos un gráfico reconstruido a partir de esas fuentes eclesiásticas. Tenemos las tendencias migratorias internas hacia el departamento de Cortés de 1901 hasta 1939. Entonces vemos que, por ejemplo, hay algunas zonas que sobresalen, como Lancho, ¿verdad?, o la zona de Comayagua. Estamos hablando ahorita de Cortés, ¿verdad? Casi tienen 32%, ¿verdad?, Comayagua, un 29% Lancho, y después las otras zonas, ¿verdad?, Tegucigalpa, la zona sur
Santa Bárbara. Bueno, que la zona sur era difícil esa travesía, ¿verdad? Esa travesía era como atravesar todo Honduras, Sí, o sea, era claro, atravesar claro. todo Honduras, ¿verdad? Entonces habría que ver en qué condiciones. Y Recordemos, me imagino que se tardaban varios días. esos recordemos migrantes, que no habían medios de comunicación que pudieran trasladar a toda esta población, ¿verdad? Más allá de los caminos de herradura, ¿verdad? Si en este caso los caballos tenían algún papel fundamental en ese periodo. Dicen que en el departamento de Valle, eso me lo dijo otro invitado que tuve, que hay un lugar que se llama Pasala. Y era debajo de un árbol de ceiba y se llamaba así estos primeros inmigrantes del principio del siglo XX, cuando bajaban de las zonas altas de Valle, pues imagínate, como eran caminos de herradura, pues se tenían que quedar ahí pasaban la noche. Dicen que ahí en el nombre del lugar, pasar la noche, ¿no? Sí, entonces eso, porque no había una integración nacional. Entonces, ¿qué hacían los migrantes? Se arriesgaban, ¿verdad? Porque también aquí podemos encontrar las muertes de los migrantes en esa travesía, ¿verdad? Como lo que hoy encontramos hoy, esta travesía desde Honduras hasta Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente muere ahí en el camino. Así pasaba también eso. ¿Por qué? Porque la gente tenía esa perspectiva de como que iba mirando hacia Estados Unidos, porque la zona norte era una zona gringa. Entonces, por ese motivo, entonces la gente se iba en grandes flujos migratorios desde toda esta zona. Entonces, este gráfico representa, digamos, algunos índices de esa, porque vamos a hablar de tendencias, no vamos a hablar de una migración como general, porque es bien difícil, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué pasaba? Los números pueden variar. Esos números pueden cambiar porque había migración en la zona norte. O sea, de San Pedro se movían hasta La Ceiba, incluso a Trujillo. Correcto. Y aquí tenemos, esta gráfica es muy interesante, ¿verdad? Extraída de la revista Honduras Comercial de 1930. ¿Qué pasa? También habría que ver cómo pasaba la migración extranjera, por dónde entraba. Entonces la mayoría de la migración extranjera entraba por los puertos. Entonces vemos ahí, por ejemplo, los puertos de La Ceiba, Puerto Cortés, Trujillo, Puerto Castilla, Tela, Roatán, Amapala, Guanajan, eran como los puntos centrales de esa migración extranjera, para hacer un poco de comparación por dónde entraban, digamos, los migrantes internos y por dónde entraban las migraciones externas. Exactamente. Y esto de las migraciones externas, pues también las compañías trajeron, digamos, trabajadores de la zona del Caribe. Exactamente. De hecho, que ese es muy importante que lo mencione, porque los jamaiquinos, en este caso, o de estos caribeños, tuvieron muchos problemas con el Estado y muchos problemas con los mismos migrantes internos, ¿verdad? Habían esos problemas de xenofobia. Mucha gente, en este caso de los trabajadores, y básicamente en esta parte de la crisis de 1929, se da ese proceso de xenofobia, ¿verdad? Porque no querían que los trabajadores jamaiquinos, ¿verdad?, robaran esa parte de trabajo que en las vías férreas o en otros trabajos, porque los consideraban que tenían una contextura física más resistente que el mismo migrante interno, ¿verdad? Entonces se sentían desplazados, y a partir de eso empiezan a emitir comunicados dentro de los periódicos para desplazar a esta gente, ¿verdad?, jamaiquina. Muy bien. Bueno, estamos conversando con Marvin Lemus Rivas, sobre su trabajo de investigación sobre las migraciones en el siglo XX, principalmente hacia la zona norte, donde se desarrolló la instalación de transnacionales bananeras, ¿verdad?, y de monocultivos, que generó, digamos, todo este proceso de migraciones y, por supuesto, las carencias sociales, un Estado débil que no le daba cobertura social a las poblaciones, pues podrían ser algunas de las detonantes, ¿no?, de que la gente se moviera de un lugar a otro. Vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a seguir conversando sobre este tema de las migraciones de principios del siglo XX en Honduras. Ya regresamos. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio, debemos hablar de ella,
denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Dejar de fumar hace que experimentes una vida sana y una mejor forma. Los beneficios se perciben pronto y aumentan de manera progresiva. A los 20 minutos disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca. A las 8 horas mejora la oxigenación pulmonar. A las 48 horas se recuperan el sentido del gusto y el olfato. A las 72 horas se normaliza la función respiratoria. A los 6 meses disminuyen los catarros, resfríos y bronquitis. Al año disminuye el riesgo de ataques cardíacos, se reduce hasta la mitad. A los 4 años disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón. A los 10 años el riesgo de padecer de cáncer de pulmón disminuye a la mitad. Apaga el cigarrillo y comienza a disfrutar de tu vida. Continuamos en Conversando con la Historia, este espacio para la memoria y la cultura nacional. Hemos estado reflexionando alrededor de la investigación del joven historiador Marvin Rivas, quien nos está planteando un trabajo sumamente interesante sobre las migraciones que se desarrollaron de distintas regiones del territorio hacia la zona donde se instalaron las transnacionales bananeras estadounidenses y todo este monopolio de producción frutera que se desarrolló en la región para exportar esos bananos a los centros urbanos de la época, principalmente hacia Estados Unidos. Nos habíamos quedado con Marvin en el tema de quiénes eran esos migrantes, de dónde venían y las fuentes que Marvin ha estado utilizando. Es un tema un poco complicado porque no hay muchas fuentes, sin embargo Marvin está planteando acá que ha hecho todo un enorme esfuerzo para poder encontrar fuentes, para poder buscar tendencias, ¿verdad? No son cifras exactas porque esto el Estado no lo sistematizó, sin embargo hay algunas fuentes, ¿verdad?, que Marvin ha utilizado para tratar de encontrar tendencias de estos seres humanos hondureños, ancestros nuestros que migraron. Yo mismo, Marvin, tuve familias que migraron hacia las zonas bananeras, ¿verdad? Algunos se quedaron viviendo allá en distintas etapas durante el siglo XX. Creo que es un proceso histórico quizás poco estudiado y por eso es que el trabajo de Marvin me parece sumamente extraordinario. Nos habíamos quedado con Marvin hablando también sobre los trabajadores que trajeron las compañías en la década del 20, ¿verdad? Sí. Trajeron trabajadores de la zona del Caribe, creo que de San Vicente. Del Caribe y de estas zonas, digamos, de estas islas del Caribe o Jamaica, por ejemplo, los jamaiquinos. Sí. Entonces es interesante ver que, como lo que hablamos anteriormente, esos problemas de xenofobia. Entonces, ¿qué pasó? Eso también se reprodujo incluso en los mismos matrimonios. Porque si uno se va a las actas de matrimonio, uno casi no encuentra matrimonios de jamaiquinos con gente de nuestro país. O sea, ¿qué pasó con eso? El problema de la xenofobia. El discurso xenofóbico también mermó, digamos, esa parte social, porque de relaciones sociales o económicas con los jamaiquinos, porque desde el Estado, ¿verdad?, o desde los mismos discursos de los periódicos se decía que evitaran, digamos, un matrimonio entre estos migrantes. Eso lo reproduce mucho el diario Norte, por ejemplo, ¿verdad?, o todos estos diarios que se empiezan a crear dentro de la zona norte. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener otra presentación sobre los matrimonios entre migrantes. Ajá. Entonces podemos pasar a la próxima. A la siguiente, vamos a ver la siguiente. Y aquí es interesante ver que a través de las actas de bautismo vemos a padres, porque eran padres de hijos en bautismo de 1901 a 1928.
Entonces vemos estos casamientos o estos matrimonios de gente de Honduras o de los interiores del país con gente del extranjero. Vemos gente de Estados Unidos casándose con gente de la Concordia Olancho. Entonces, ¿qué buscaban eso? Porque aquí se crean casi 3 redes en la zona norte. Primero, una red económica, después una red política, pero también una red familiar. Entonces, y esto, ¿qué acarreaba? Acarreaba el proceso de movilidad social, porque esa es otra cosa que hay que decir. En la zona norte, muchos trabajadores o una cierta cantidad de trabajadores llegaron y trabajaron 10 años o 15 años con las compañías bananeras, pero ¿qué pasó después? Después logran un proceso de movilidad social, o sea, logran ascender de puestos, ¿verdad? No solo de crear sus propias fincas o de crear sus propios centros comerciales, sino que también crean incluso o tienen un papel fundamental dentro de las municipalidades de la zona norte, se convierten en regidores, se convierten en algunos propulsores de la educación. Entonces vemos cómo gente trasciende dentro del capital bananero. Entonces a eso es lo que yo le he llamado de migrante a comerciante, ¿verdad? Hay un capítulo de eso que va a tratar, o más bien un apartado de un capítulo que va a tratar sobre cómo algunos casos particulares crearon o se movieron en esa movilidad social, ¿verdad? Entonces vemos aquí también otra tabla sobre matrimonios en la Ceiba de 1930 hasta 1937, y esta tabla es más interesante porque aquí tenemos la profesión, de dónde venían, pero la profesión, por ejemplo, tenemos mecánicos, carpinteros, comerciantes, y la mayoría de mujeres eran de oficio doméstico, ¿verdad? Casi todas las mujeres eran de oficio doméstico. Entonces vemos aquí personas, por ejemplo, que se casaban del mismo lugar, de Olancho, ¿verdad? De Manto, por ejemplo, la misma gente a veces eran de Manto y de Manto, el hombre y mujer era de manto y manto. Entonces vemos que esta gente ya es probable que haya tenido una relación previa antes de llegar a la zona norte y se conocían en ese contexto. Tenemos la siguiente, Cristian. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de lo que yo justamente les hablaba, de ese crecimiento, de ese ascenso social que tenían a veces algunos migrantes. Entonces vemos a 2 personajes que son hermanos, ¿verdad? O que eran hermanos de Olancho, ¿verdad? David Paz Girón y Yanorio Girón, que se van a la zona norte, trabajan con las compañías bananeras 15 años, ¿verdad? Y después se separan de las compañías y crean sus propias fincas o sus propios centros comerciales, a veces de aguardiente o a veces pequeños finqueros que vendrían siendo como los finqueros independientes, ¿verdad? Que le vendían banano a las compañías bananeras. Y siempre la compañía se los compraba Y siempre en sus condiciones. Exactamente. De hecho que hay que decir que los vendedores independientes locales no desaparecieron con la introducción de las compañías bananeras, al contrario, sino que siguieron teniendo un papel fundamental con la venta de bananos a las compañías. Aquí tenemos, por ejemplo, otra fotografía donde hay personas alrededor de un comisariato, ¿verdad? Donde el comisariato era donde compraban todo este montón de cosas, ¿verdad? Ya sea medicina, alimentos, abarrotería, etc. Esto era monopolizado por la compañía. Y esto era monopolizado porque se traduciría a hablar de una economía giratoria, ¿verdad? Llegaban y tenían que comprar ahí, el dinero regresaba de nuevo a las compañías bananeras. Entonces casi ganaban un 110, un 120% las compañías. Por eso que logran ese auge económico en los 20, ¿verdad? Porque la base sólida eran los trabajadores y los trabajadores trabajaban casi al final sin tener una acumulación de capital, como si lo lograron algunos, ¿verdad? Para poder enviar lo que hoy conoceríamos como remesas al interior del país, porque habría que hablar de eso, ¿verdad? Derechos laborales no había, ¿no? El Estado no tenía legislado, habían propuestas en los años 20, la historiadora Yesenia Martínez nos habla en su investigación sobre ese tema, que había una propuesta del Estado, pero que eso se va a materializar décadas después. Sí, eso se va ya a ver más después de la huelga, digamos, de 1954 hacia adelante, donde ya van a haber reformas agrarias, pero anteriormente a eso no había, digamos, un papel fundamental de esa reforma, ¿verdad? Entonces el trabajador, ¿verdad?, se explotaba o trabajaba de sol a sol en esas compañías bananeras y al final la paga era casi para devolvérsela otra vez a las compañías bananeras. Entonces, ¿qué papel fundamental jugaban esas remesas, lo que hoy llamamos como remesas, en ese periodo? Casi eran limitadas, o sea, no llegaba un capital hacia los interiores del país, y si llegaba era poco, pues, porque en algunas entrevistas que se hacen dentro de algunos periódicos de las compañías bananeras se dice que los trabajadores a veces ganaban para el día nada más, o sea, para estar trabajando en el día, y vemos que también después vamos a ver si imagínense, si los hombres ganaban poco, habría que ver las mujeres,
¿verdad? Las mujeres sí empezaron a trabajar dentro de las compañías, aunque no tenían un papel agrícola antes de incluso de los 50, no se adentraron a estas actividades agrícolas, sino que eran más bien alrededor de las compañías, como las lavanderías, como las cuestiones tabacaleras, ¿verdad? O algunas cuestiones de comida, pero en el trabajo bananero todavía antes de los 50 no las encontramos, hasta que aparecen incluso las empacadoras, que las mujeres empiezan a tener un papel fundamental dentro de la economía bananera. Muchas veces esto de las remesas, sucedía de que cuando el trabajador regresaba a su municipio, a su aldea, de repente en ese momento es que llevaba algún dinerito y se lo dejaba cuando iba de visita, pero que estas visitas tampoco eran muy seguidas. Sí, probablemente una vez al año. Es difícil, ¿verdad?, poder tener claridad cómo se daba, pero tomando en consideración las limitaciones de comunicaciones, de carreteras y de transporte, imagino que el regresar a hacer una visita, digamos, a su lugar natal era un poco difícil. Sí, casi el regresar de visita casi se palpa, digamos, en esta vida cotidiana, porque es difícil ver un poco la vida cotidiana y si regresaban o no. Si en los censos poblacionales que tiene Honduras no se dice cuánta migración interna se movía hacia la zona norte, ¿verdad?, interna, no podemos encontrar cuánta gente regresaba, ¿verdad? Eso es muy complicado encontrarlo. Sí se pueden hacer, digamos, conjeturas, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los investigadores que ha digamos, tratado esta parte de los migrantes que regresaban es John Soluri, ¿verdad?, en su estudio sobre culturas bananeras, y dice él que los que regresaban a veces les daban un bono para regresar. Ese bono es el que llegaban a sus casas, ¿verdad?, y regresaban más que con esa metáfora de alforjas llenas de dinero, regresaban más con enfermedades, ¿verdad?, todas estas enfermedades respiratorias, enfermedades a veces venéreas, porque la prostitución fue parte también de esa vida cotidiana dentro de las compañías bananeras. Y también es decir, ¿verdad?, comparando un poco el auge bananero en Costa Rica y el de Honduras, que las mismas prostitutas ganaban más dinero y a veces se convertían hasta en prestamistas, ¿verdad?, en este contexto bananero, que los mismos trabajadores hombres y las mismas trabajadoras mujeres que trabajaban, digamos, en las lavanderías, ¿verdad? Entonces, la prostitución tuvo un papel fundamental. Igual que las bebidas embriagantes, la misma compañía se las vendían. Las mismas bebidas, entonces todas estas cuestiones de ocio, digamos, de alcoholismo, porque empieza a haber como, si lo podemos llamar así, un descontrol social, que creo que este tema lo está tratando más la maestra Yesenia Martínez, ¿no?, ver ese proceso. También se empezó a dar, ¿verdad?, se empezó a acrecentar todos estos procesos de descontrol social dentro de las mismas compañías. Excelente. Vamos a ver, Honduras, el tema del Estado me interesa también entender. El Estado, ya estamos claros que no sistematizó, por ejemplo, todo este tema de cuánta gente migraba, pero tiene que ver porque era un Estado pequeño, ¿no?, y bastante permisivo, no habían derechos laborales, las compañías adquirieron cuantiosas cantidades de tierra para ejercer y tirar las líneas férreas por donde les convenía. El famoso ferrocarril nacional prácticamente fue enajenado a los intereses de las compañías bananeras y tiraban los ramales por donde ellos querían, ¿no?, por donde les convenía a la compañía. Claramente identificamos un centro de desarrollo económico, pero que está beneficiando a la multinacional, ¿no? Alguien escribió en 1935 sobre todo lo que perdía el Estado hondureño anualmente por exenciones fiscales, y en ese momento le hablaba de 8 millones de dólares al año, que 8 millones de dólares al año pues es mucho dinero comparándolo con, estaríamos hablando de miles de millones de lempiras actualmente, ¿no? Entonces vemos claramente un polo de desarrollo que beneficiaba básicamente al capital multinacional y dejaba, digamos, a los trabajadores en condiciones difíciles, ¿no? Sí. Estás diciendo que había contaminación, que se exponían a enfermedades, que no tenían la capacidad, por ejemplo, de generarle remesas a sus familiares para cambiar las condiciones de vida. O sea, vemos un proceso migratorio que va a durar mucho tiempo durante el siglo pasado, pero que no desarrolló ningún acceso a una mejor vida a las poblaciones. Exactamente, sí, porque ese traspaso, digamos, de remesas no se vio reflejado en las zonas tradicionales, o cómo Honduras se divide en esa zona tradicional y esa zona moderna. No hay ese capital, casi no inyecta mucho
progreso dentro de estas zonas del interior, sino más bien que ahí mismo se quedaba todo ese capital. Tenemos otra imagen aquí sobre capataces y ayudantes de las décadas ya más posterior de la década de los 40, ¿verdad? A veces estas personas de capataces, ¿verdad? Tenían ascensos a veces por estar trabajando un buen tiempo con la compañía, y esa era también parte de esa movilidad social, ¿verdad? Tener un puesto de capataz dentro de las compañías ya era un rango más grande que los trabajadores de planilla, ¿verdad? Porque ellos mandaban a los trabajadores de planilla, ¿no? Sí, vamos a la siguiente, Cristian. Aquí tenemos pues algunos anuncios que se daban dentro de los periódicos, cómo también los periódicos jugaron un papel importante para esa migración, aunque aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estos trabajadores o cómo estos campesinos leían estos anuncios si la mayoría de la gente era analfabeta? Yo creo que más era por el rumor. Pero era un traspaso de información, sí, digámoslo así, un traspaso de información de la gente letrada, de la gente que podía tener acceso a la lectura o acceso a la educación, y traspasaba esto. Aparte de que habían algunos capataces o algunos de los contratantes que se iban a la zona a reclutar gente, ¿verdad?, ofreciéndoles esos relativos altos pagos. Entonces vemos aquí cómo llamaban a los operarios o llamaban mozos, ¿verdad? Y aquí tenemos otro de los anuncios, y estos anuncios básicamente son para mujeres, ¿verdad? Cómo se llamaba también desde las lavanderías, desde las cuestiones de tabaco, a las mujeres para que fueran a trabajar, porque en las tabacaleras la mayoría de trabajadoras, eran las mujeres, o sea, por el trabajo más sensible o un trabajo más de mujer. Más detallado. Más detallado, exactamente, tenían que hacerlo ellas, ¿verdad? Y pues aquí tenemos como una última tabla hablando justamente de ese final de las migraciones, pero no hablar de un final que ya no hay movimiento migratorio, sino hablar de una coyuntura que rompe un poco con ese proceso migratorio, con la crisis de 1929. Claro, el proceso que has estado estudiando. Exactamente, ¿no? Hasta ahí yo llego hasta 1932 viendo analizando este cuadro, que en realidad los precios, o más bien las exportaciones en Honduras, no caen en 1929, sino que cuando caen las exportaciones en Honduras, empiezan a caer desde 1932 hacia adelante, ¿verdad? Y que se empieza otra vez a reconstruir ya cuando ya caría, ¿verdad? Empiezan a hacer como una reactivación de la economía, y las migraciones también empiezan a cesar un poco, ¿verdad? O se empiezan a dar procesos migratorios internos dentro de las mismas compañías, ¿verdad? Si ya no habían tanto trabajo en San Pedro, se movían a Trujillo, se movían a La Lima, etcétera, etcétera. Entonces a veces esos números pueden variar, y por eso que los censos pueden ser un poco sesgados, porque veamos cómo representar esta migración de manera que se pueda plasmar en censos como tal, y que no haya, digamos, ese rompimiento de que los números cambian en una zona y otra, ¿verdad? Por esos mismos procesos de la misma gente migrando en la zona norte. No, y además que me imagino que muchos de esos trabajadores inclusive van a fundar sus propias rancherías ahí con el tiempo, ¿no? Cuando, digamos, habían espacios territoriales, que tampoco es que la compañía tenía todo el territorio del norte del país. Sí. Creo que habían muchas tierras nacionales, ¿verdad? En algunos lugares creo que se sentó también gente y fundó sus propias comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta crisis de 1929? Lo que viene a suceder aquí en la zona norte es que sí empieza a haber un descenso migratorio. Al menos eso es lo que se refleja, porque la pregunta que yo me hago aquí, porque es un capítulo completo, la crisis de 1929 reflejada en los trabajadores, es, hubo un proceso, digamos, de éxodo, llamémoslo así, desde la zona norte a otra vez hacia la zona de la interna. Fue poco porque los que regresaron, ya ellos tenían la mentalidad de ya no regresar, pues, y los que se quedaron ahí, pues hubo mucha indigencia, ¿verdad? Y los que lograron quedarse dentro de las planillas, si habían 10 trabajadores, por ejemplo, y eso lo representa en algunas entrevistas dentro de los periódicos, 2 personas hacían el trabajo de 10 trabajadores en la plena crisis, porque desde 1929 hasta 1932, más bien las exportaciones empiezan a crecer más en Honduras, ¿verdad? Pero cuando ya empieza a darse ese descenso desde 1932 hacia posteriormente, entonces ahí sí se puede hablar de un proceso ya de como ese éxodo migratorio otra vez regresando hacia las zonas internas de Honduras. O que algunos se quedaron ahí, formaron sus propias comunidades. O algunos se apartan de ese capital. Porque ese sería un tema interesante también, identificar las fundaciones de muchas comunidades alrededor de eso. El tema estamos hablando de trabajadores, como vemos, ustedes están viendo estos videos de todos, miren, todos esos ancestros nuestros que fueron a trabajar, ¿verdad? Con sus manos, ¿verdad?
en ese trabajo del banano, el tema que como no habían derechos, pero hubieron huelgas, ¿no? Claro. Yo recuerdo claramente y he logrado leer, creo que tengo recopilado un par de huelgas emblemáticas como la de 1916 y la de 1925. Sí, estas huelgas fue como una acumulación. ¿Qué pasó con la gran huelga de 1954, como ya la hemos estudiado nosotros? Que eso fue parte de una acumulación de huelgas, como usted lo menciona, desde inicios del siglo XX ya empezaban a haber huelgas. Entonces hay una acumulación primero por pedir, digamos, una vida digna dentro de las compañías, pero también los salarios, ¿verdad? Las horas de trabajo y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó con eso también? Esas redes que se empezaron a crear en la zona norte permitieron eso. La organización hasta sindical después, ¿verdad? Que de todos estos trabajadores y todos estos personajes que aparecen en la huelga de 1954 son gente del interior del país, pues. Exacto. Sí. Bueno, ya estamos entrando a la recta final, Marvin, del programa. Sería las conclusiones. ¿Cómo podríamos concluir estas primeras 3 décadas que nos estás planteando del siglo XX, ¿verdad? Que es muy importante porque podemos desde ahí, o por lo menos yo lo veo así, podríamos interpretar, ¿verdad?, las condiciones sociales, ¿verdad?, cómo se fue conformando la nación, las regiones, entender también las distintas regiones, ¿verdad?, porque estamos hablando de un Honduras que le ha costado construir una cohesión social, ¿verdad? Todavía hoy en día creo que tenemos un Estado débil, ¿verdad?, que prácticamente es un Estado que se ha ido consolidando, pero en la parte armada. O sea, y ha centralizado el poder político a través de las armas, pero no a través, digamos, de un proceso de cohesión social, de derechos ciudadanos, de condiciones de vida, ¿no? Sí, entonces aquí lo que podemos decir como parte final es que podemos encontrar en este contexto con las migraciones que hay una reconfiguración territorial, ¿verdad? Tanto por la implantación de las compañías en la zona norte, pero también por ese proceso migratorio. Como algunas zonas no quedaron despobladas totalmente, ¿verdad?, pero sí hubo un movimiento masivo desde algunas zonas, como las que hablamos, Olancho, Choluteca, esa zona central. Entonces, ¿cómo se empieza a reconfigurar el paisaje de Honduras, ¿verdad? Una zona que era descuidada por el Estado, ¿verdad?, en todo el periodo anterior a en esta reforma, la reforma liberal o posterior a la reforma liberal, pero cuando ya inicia el proceso del banano, entonces ya la zona norte viene a ser parte de esa integración nacional, o al menos en el proyecto de Estado económico, porque era un proyecto económico la compañía bananera, ¿verdad?, más allá de un proyecto que lograra reunir todas las características de un proceso nacional, ¿verdad?, de todas las zonas, sino más bien era esa red que se empezaba a crear políticamente, ¿verdad?, que se pasaban favores de uno a otro, ¿verdad? Las compañías venían y ¿cuál era el propósito? Hubo un progreso y una civilización dentro de la zona de Honduras, ¿verdad?, pero para todo Honduras, pero al final vemos que se quedó en una pequeña porción y a cambio de eso eran las grandes extensiones de tierra que se le daban a las compañías bananeras. Entonces vemos eso, primero una reconfiguración territorial, ¿verdad?, y por otro lado es cómo cambia la mentalidad de los campesinos al mirar hacia esta zona, ¿verdad?, lo que mencionaba anteriormente, cómo se empiezan a convertir en proletarios o semiproletarios y empiezan a desligarse de algunas producciones ancestrales como el maíz o como lo que hablamos, ¿verdad? Eso sería otra conclusión. Y de que casi no lo ahondamos mucho, pero el papel de la mujer, ¿verdad?, es un poco rescatar ese papel de la mujer dentro de las compañías bananeras y en realidad ¿quiénes miraban más, las mujeres o los hombres? Pero es que en un primer momento los hombres siempre tuvieron ese proceso migratorio más amplio que las mujeres, pero después empezaron a mirar mujeres, incluso con sus infantes, ¿verdad?, con sus infantes en las compañías bananeras y empezaron a venderles comidas a los trabajadores de planilla, a planchar en puestos personales, ¿verdad?, y a lavar. Pero se generaron trabajos propios, ¿no? Se generan trabajos propios, pero pasa algo ahí, que cuando se generan trabajos propios, las compañías ven eso y lo toman y las convierten en trabajos de ellos, ¿verdad? Se convierte, por ejemplo, en lavanderías La Ceibeña, ¿verdad? O cuestiones de planchar ropa, ¿verdad? Ellos crean sus propias planchadoras de ropa, ¿verdad? Entonces vemos como era un pulpo, las compañías bananeras lograban monopolizar casi todo el comercio bananero y se convierte en esta industria, pues empiezan a crear más allá de una siembra bananera, crean otros rubros, ¿verdad?, que se expanden no solo en la zona norte, sino que tenían sucursales en otros lugares de Honduras. Excelente. Marvin, tenemos todavía un minuto de programa.
Estamos viviendo una época difícil en Honduras, ¿verdad? Tenemos 70% de pobreza, 44% de pobreza extrema, las condiciones laborales de la gente no son buenas, los derechos laborales que lograron estos trabajadores de las bananeras, que les costó mucho, ¿verdad? Décadas de presión, se hizo aquella gran huelga, luego años después de la huelga se sancionó el Código del Trabajo, que últimamente ha sido muy irrespetado, ¿verdad? Desde los años 90 para acá. Y sobre todo en esta década, ¿verdad? Se metieron las tercerías laborales, luego el tema del trabajo por hora. Entonces tenemos una sociedad sumamente limitada y por eso la gente se está yendo, se está desplazando, porque aquí no puede vivir en condiciones mínimamente dignas. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje final hacia la gente que nos ve sobre un tema tan sensible como el tema de las migraciones, que sin duda es que la gente lo hace por buscar dignidad, sin duda, vivir en condiciones de vida más óptimas? Sí, es decir, pues que como lo dijo en el principio del programa, es que ningún migrante es ilegal, ¿verdad? Todos, bueno, de hecho que casi todos somos migrantes, nos movemos en distintas zonas, ¿verdad? Y pues este proceso migratorio es interno, pero lo que estamos viendo ahora es una búsqueda hacia otro país, dejan todo aquí, ¿verdad? Es un nuevo mundo, ¿verdad? Buscando, arriesgando sus vidas, ¿verdad? Pero eso es parte de un proceso que es casi forzado. ¿Por qué? Porque esta migración hacia Estados Unidos no es que se quieren ir, no es que es voluntario, no es que como pasó en la zona, en el contexto bananero, que a veces mucha gente se iba por esa parte de que allá estaba la danza del dólar, ¿verdad? Y que ellos se iban, no forzadamente quizás, pero sí pasa ahorita en estas migraciones hacia el extranjero, que hay algo forzado por la corrupción, por tanta desestabilización social, porque no hay trabajo, la parte de la educación. Entonces vemos que niños, ¿verdad? Niños solos, mujeres embarazadas, ancianos, se van con eso de decir, bueno, prefiero morir en el camino y no morir allá, ¿verdad? Sin ninguna condición. Ellos van buscando alguna cuestión no tanto personal, sino una cuestión para su familia, ¿verdad? Por eso vemos que hay niños de 2 años, de 3 años que van arriesgándose ahí, ¿verdad? Entonces es triste, es lamentable, y si estamos estudiando este tema, pues es a veces pensar en esos migrantes, ¿verdad? Y a veces involucrarse en el papel de ellos y ver esas rutas, ¿verdad? Esas rutas de peligro, igual que lo vivieron los migrantes internos en ese momento. Muchas gracias, Marvin, por habernos acompañado y enhorabuena a tu investigación. Creo que Honduras necesita reconstruir la memoria, hacerlo con seriedad, porque eso nos va a permitir buscar alternativas para mejorar, porque yo creo que hemos pasado tantos procesos difíciles, tanto que ha marcado nuestra realidad. Yo creo que podemos construir una mejor Honduras, ¿verdad? Si trabajamos todos, si nos cohesionamos, si generamos diálogos con todos los sectores sociales, ¿verdad? No entre cúpulas, que ha sido el problema, ¿verdad? Cuando se limita la posibilidad y no se le da garantías a la población de poder generar otras condiciones de vida. Esto fue Conversando con la Historia. Les queda la reflexión. Nos encontramos en el próximo programa. Búscanos en tus redes sociales. Ponemos a tu disposición nuestras plataformas digitales. En Facebook, UNETV. Síguenos en Twitter, @UNETVHN. Instagram, UNETVHN. YouTube, UNETV. www.unetv.hn. Somos herederos del espíritu de lucha histórica de hombres y mujeres que entregaron su vida porque todos tuviéramos un país al que pudiéramos llamar patria. Imitemos su ejemplo y luchemos hasta